buenos días para todos. Que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre ustedes en este día especial. En nuestro espacio habitual, hablando con Dios en casa y dentro del marco de nuestra celebración de los 50 días de Pentecostés, quiero compartir con ustedes una reflexión basada en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Quiero que oremos pidiendo la guía del Espíritu Santo en esta mañana. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre, agradecemos la misericordia que has extendido sobre nosotros en este nuevo día. Señor, necesitamos la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, ministrando, Señor, a nuestra necesidad. Que cada persona que hoy escucha esta palabra, Señor, sea sensible a tu voz, sea sensible, Señor, a lo que tú quieres y anhelas para su vida, para que tu propósito y tu voluntad sean hechas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Las quemaduras son un tipo de lesiones que afectan los tejidos del organismo por exposición a radiaciones o tras entrar en contacto con productos químicos, con la electricidad o con una fuente de calor intenso. Según su profundidad, estas se pueden clasificar en de primer, segundo o tercer grado. No obstante, hay una llama que produce otra clase de secuelas. Y me refiero a lo espiritual. Me refiero a la obra del poderoso Espíritu Santo de Dios que efectúa en cada persona que cree en el Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he llamado lo que produce su llama. Y quiero que miremos 3 elementos de lo que ese Espíritu Santo, la llama de Dios, produce en nuestras vidas. En el versículo 14 encontramos que hay valor para levantar la voz. Lea conmigo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí vemos a un Pedro lleno del fuego de Dios en ese día de Pentecostés, cuando Jesús cumplió la promesa dada desde la antigüedad de ser llenos del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro renovado por ese Espíritu, un Pedro muy diferente al que días atrás con temor y vergüenza había negado a su maestro. Este es un Pedro que se pone de pie y levanta su voz para hablar con valor, porque la llama de Dios arde en su corazón y le impulsa a testificar de lo que ha sucedido en su vida y en la vida de sus compañeros. Ninguna sustancia o elemento en esta tierra puede desinhibir de una manera tan consciente a una persona como la presencia y poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso no cabe duda de que lo que hace a una persona asumir valientemente el desafío de anunciar el mensaje del reino de Dios es la ardiente llama que éste enciende en su interior por medio de su Santo Espíritu. Un segundo elemento que produce su llama en nosotros es comprensión de las Escrituras. Quiero que lea conmigo los versículos 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. De la misma manera en que Jesús se apoyó en la Escritura para confrontar, corregir y explicar con sabiduría lo que fuese necesario, guiado por el Espíritu, ahora Pedro también es impulsado de la misma manera. Es por eso que le vemos citando la Escritura con gran propiedad y dando una correcta aplicación a esa profecía de Joel, lo que sin duda él como judío conocía perfectamente. Si algo produce el Espíritu Santo con su presencia y con su llenura en todo aquel que cree en Jesucristo,
es la habilidad de interpretar y de trazar en sentido correcto la palabra de Dios. Pero para que esto suceda es necesario que esa persona busque rebosar su corazón con la palabra de Dios. Como el apóstol Pablo lo insta, movido por el Espíritu Santo, cuando dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Solo de esta manera el Consolador puede traer luz, puede iluminar nuestros corazones para ver con claridad cada pasaje y aplicarlo en forma de vida, porque esa es su labor. Recuerde lo que el Señor Jesucristo prometió de Él cuando dijo que Él vendría para guiarnos a toda la verdad. Así que si la fe viene por el oír la palabra, es preciso que apliquemos esa pregunta que Felipe le hizo al eunuco, camino del desierto. Pero, ¿entiendes lo que lees? Un tercer elemento, una tercera característica de lo que produce su llama en nosotros es lo que está considerado en el discurso del versículo 22 hacia el versículo 36 que el apóstol Pedro menciona, y es mayor conocimiento del Hijo de Dios. Porque no fue sino que Pedro abriera su boca para que el Espíritu Santo comenzara a fluir, revelando a Jesucristo en todo su esplendor. Es maravilloso poder observar cómo Pedro, encendido por esa llama divina, puede describir en detalle y con orden aspectos tan contundentes del carácter y de la obra de Jesús, el Hijo de Dios. Y es por eso que vemos cómo Pedro menciona varias características de Jesucristo guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el versículo 22 le menciona como el ungido, porque dice que Jesús, el de Nazaret, contó con el pleno respaldo de Dios el Padre para realizar milagros, prodigios y toda la obra que se consigna en el capítulo 61 del profeta Isaías. En el versículo 23, Pedro lo menciona como el que murió por nosotros y recalca la responsabilidad, sí, que tuvieron los judíos en la muerte de Jesús, porque le llevaron a la cruz. Pero Pedro aclara que fue una muerte preparada por Dios con anticipación para cumplir la sustitución. En los versículos 24 al 28, 31 y 32, Pedro presenta a Jesús como el que se levantó de entre los muertos, porque describe que Cristo, el que murió, Dios lo levantó de la muerte para fundamentar la fe de todos aquellos que creyeran en Él, dándoles una esperanza viva, una futura resurrección. En los versículos 29 y 30, Pedro presenta a Jesús como el futuro rey de Israel y explica que Dios fue fiel con su siervo David, porque a través de él mismo profetizó que la tumba no podría contener para siempre al Mesías y que de allí se levantaría para reinar sobre todo su pueblo Israel, como una promesa ratificada por Dios con juramento. En el versículo 36 hace una descripción de Jesús como el que bautiza con el Espíritu Santo, porque enfatiza que esa manifestación previa del Espíritu Santo en la evidencia del viento recio, de las llamas de fuego y de las diversas lenguas, es el derramar de ese aceite de la unción que Cristo vierte sobre todos los que esperan en Él, sobre su iglesia, confirmando lo dicho por Juan el Bautista cuando expresó que Él bautizaba con agua, pero que vendría otro después de Él que bautizaba con el Espíritu Santo y con fuego. En los versículos 34 y 35, el apóstol describe a Jesucristo como el que está sentado a la diestra de Dios, porque aclara que esto fue posible porque el Hijo subió y se sentó a la diestra en las alturas, como en la antigüedad fue dicho por el Padre a Cristo, y que el mismo salmista David escuchó cuando él expresa: dijo el Señor a mi Señor. Allí ocupa ese lugar de máximo heredero y de intercesor de su iglesia. Por último, en el versículo 36, Pedro describe a Jesús como el Señor de todo y proclama con convicción y abiertamente que ese crucificado es el que Dios ha establecido como Señor sobre todo. Y por consiguiente,
merece recibir toda la gloria por los siglos de los siglos. Quiero concluir esta reflexión de la palabra diciéndote que nada hay tan especial como la llama de Dios para encender el testimonio de lo que se ha visto y se ha oído. Allí donde estás, mi propósito es que a través de esta palabra tú comprendas que Dios está llamando tu vida, que Dios quiere hacer de ti un instrumento de poder en este tiempo para ser un testimonio vivo de quién es Jesús y de lo que Él vino a realizar. Que el Señor Todopoderoso llene tu corazón con autoridad, con valor, para hablar de las buenas nuevas, para testificar de lo que Jesucristo es para siempre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador. Quiero que inclines tu rostro allí donde está. Bendigamos al Señor por esta palabra. Amado Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque a través de las Escrituras siempre nos das iluminación clara, Señor, de lo que quieres para nosotros. Dentro de tus planes estamos, mi Señor. Y quieres que entendamos, Jesús, que nuestra vida quieres encenderla como una poderosa antorcha de avivamiento para nuestro tiempo, para las naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.